Randall se los estaba anunciando ahora antes de ir a la pausa comercial y ya estamos aquí con el doctor Carlos Saborío. Antes quería comentarles que cuando el oído pierde capacidad auditiva, la persona tiene o puede oír, pero no entiende realmente lo que le están diciendo. Por ejemplo, también le sube exageradamente el volumen al televisor, al teléfono, a la radio y constantemente pide que le repitan las palabras. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 400 millones de adultos sufren de pérdida auditiva. Pero ¿qué la causa? ¿Cuál es la causa de la sordera y cuáles son sus tratamientos? Hoy está aquí el doctor otorrinolaringólogo Carlos Saborío para abarcarnos este tema. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, Thais. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Y qué gusto tenerte otra vez aquí en la casa de Buen Día. ¿Qué tan frecuente es la sordera aquí en nuestro país? Mira, como vos lo mencionabas, es algo sumamente frecuente, ¿de acuerdo? Aquí hay que determinar también que nosotros los otorrinos vemos muchos tipos de sorderas, muy diversos, y de hecho, digamos, la magia de todo este asunto es poder saber en qué parte del oído es que nace el problema que está generando sordera. Hay sorderas que nosotros podemos tener que yo llamaría totalmente transitorias o totalmente temporales, que son causadas por ciertas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos el oído, Thais, ese oído lo vemos en tres partes, ¿ok? La primera parte que nosotros vemos es lo que se llama el oído externo, que es todo lo que involucra la orejita con el canal auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. La segunda parte es lo que llamamos el oído medio, que es lo que está detrás del tímpano, lo que vemos ahí en esa imagen a nivel de la pantalla, ¿ok? Y la tercera parte es ese caracol que se ve en la pantalla, que es lo que se llama el oído interno, que es donde ya las señales de audición se transforman en electricidad para poder llegar al cerebro. Entonces, dependiendo de cuál sea la parte de estas tres afectadas, así vamos a tener diversas causas. Por ejemplo, ¿quién no ha ido, Thais, a la playa, se le mete el agua al oído y se queda pegado un taco de cera contra el tímpano, por ejemplo? ¿Ok? Bueno, eso sería una causa totalmente reversible de un problemita de sordera temporal porque el taco no permite que viajen bien las ondas sonoras. Pacientes que tienen accidentes y, por ejemplo, se meten un aplicador, rompen la membrana timpánica, temporalmente pues no hay una buena conducción de las ondas sonoras, pero una vez que la membrana timpánica cierra o nosotros la parchamos dependiendo del problema, pues entonces volvemos a tener conductividad y todo vuelve a caminar. Los niños, por ejemplo, Thais, que tienen problemas de adenoides, problemas respiratorios, que de repente los papás te dicen, doctor, viera qué raro, cada vez que se enferma este niño, se le va la audición, ¿de acuerdo? Y lo veo, digamos, que no habla bien y va retardado en el lenguaje. Entonces vos llegás y decís, revisas al paciente y encontrás que ese niño está acumulando líquido en la parte del oído medio, que es la segunda porción que estamos hablando, ¿ok? Entonces esto también es una situación totalmente reversible, es una situación donde nosotros lo que hacemos es eliminar el problema nasal que genera el problema de obstrucción del oído y a su vez colocamos tubos de ventilación en el oído para poder extraer el líquido que ahí se forma. Otras situaciones son, por ejemplo, las infecciones de oído medio, ¿de acuerdo? Hay pacientes que durante toda su niñez padecieron un montón de infecciones en el oído, llegaron a grandes y ese oído empezó a generar inflamaciones muy crónicas adentro, empezó a generar cambios en la mucosa o en la parte que recubre el oído por dentro, cicatrices internas, y eso bloquea el oído por dentro haciendo que no funcione bien. Esto también se puede reparar mediante cirugía. Ahora, pasando a la tercera parte, que era lo que mencionabas vos ahora, están los pacientes que tienen problemas del oído interno, ¿verdad? O sea, que tienen problemas con la computadora del sonido. Por ejemplo, los niños que nacen sordos, eso es un muy buen ejemplo, ¿ok? O el adulto mayor que después de los 50 años empieza a tener desgaste del oído y empieza a perder esa capacidad de poder, digamos, transformar esas ondas sonoras en electricidad que el cerebro entienda. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de paciente, usualmente al revisar el oído encontramos que son tímpanos totalmente normales, que son oídos medios totalmente normales y que al realizar una audiometría, y ojo, esto es muy importante, la audiometría es el examen que tenemos que realizar para poder objetivizar qué es lo que está pasando ahí.
al realizar esta audiometría, nos damos cuenta, como decís vos, en algunos casos, que el paciente pues algo oye, pero no entiende lo que se le está diciendo, o del todo no oye y no entiende lo que se le está presentando por el examen. Cuando tenemos ese escenario, entonces nosotros tenemos que pensar muy bien si, por ejemplo, una prótesis auditiva, o sea, un audífono, o existen también prótesis que son implantables, o sea, que se colocan mediante cirugía, o en algunos casos cuando los niños, por ejemplo, nacen sordos, ¿okay? Se colocan los famosos implantes cocleares, ¿okay? Que son otra manera de que el paciente pueda aprender a escuchar de una manera diferente, pero efectiva a través del tiempo. Ok, entonces sí hay tipos de sordera, doctor. ¿Puede ser incluso parcial o total? Sí, claro. De hecho, vamos a ver, nosotros tenemos dos grandes grupos, ¿ok? Cuando queremos clasificarlos por el lugar, entonces hay sorderas que pueden generarse en el oído externo, otras en el oído medio y otras en el oído interno, ¿ok? Que era más o menos lo que estábamos hablando. Cuando queremos clasificarlas por la severidad, ¿ok? Podemos clasificarlas también por sorderas leves, moderadas, severas o profundas, que es el famoso, digamos, el sordomudo, ¿de acuerdo? Y también podríamos meter un tercer grupo de sorderas, ¿de acuerdo? Que son las sorderas que nosotros llamamos neurosensoriales, que es cuando se afecta solamente la parte que traduce el sonido, ¿ok? Las sorderas conductivas, que es cuando se afecta todo este paso del sonido a través del oído externo y del oído medio, o las sorderas mixtas, que cuando tenemos componentes de ambos. Okay. Aparte de que la persona puede que sí esté oyendo, pero no entiende bien lo que se le está diciendo, ¿qué otros síntomas puede presentar también, doctor? Miras que es vacilón porque cuando vos ves este tipo de paciente, casi siempre es un paciente que lo trae una persona más, ¿de acuerdo? No es inicialmente el mismo paciente quien se da cuenta, a menos de que tengamos una causa de sordera que sea muy inmediata. Por ejemplo, si hoy estás escuchando y se te mete agua en el oído, en ese momento te bloqueas y entonces decís, bueno, me siento sordo, entonces sí consultás. O cuando tengo un paciente que, como te decía, se enferma y entonces el oído se llena de líquido, pues bueno, te sentís sordo. Sí. En el caso del adulto mayor no ocurre así. Como este proceso de degradación del oído es un proceso que va lentamente caminando, entonces usualmente el adulto mayor no se da cuenta. Usualmente el paciente empieza a subirle el volumen a la televisión, al volumen al radio, va a misa y le cuesta entender lo que está oyendo, los familiares lo llaman por teléfono y el paciente no entiende bien lo que le está diciendo. Y en casos más severos, que esto es un poquillo más triste, el paciente, por ejemplo, te dice, bueno, doctor, es que yo ya ni siquiera quiero ir a fiestas, no quiero ir a reuniones, ahora que estamos en esta temporada, no quiero ir a la cena navideña porque cuando hay mucha gente yo no entiendo lo que me están diciendo. Yo estoy ahí, o sea, veo a la gente hablarme, pero verdaderamente no estoy logrando entender lo que están diciendo. Entonces, usualmente los familiares son los que se dan cuenta y lo llevan a la consulta. Como te digo, en la consulta, la primera valoración que hacemos es ver si hay alguna causa que sea potencialmente reversible de esta sordera. Y si no la hay, pues entonces pasamos a hacerle el examen auditivo para poder cuantificar qué grado de sordera tiene y si esta sordera es totalmente del oído interno o pertenece también a las partes medias y externas del oído. Porque con esto nosotros podríamos eventualmente ponerle un audífono al paciente, por ejemplo, y si ese oído tiene una buena reserva auditiva, pues entonces el paciente podría volver a escuchar también como escuchaba antes de que empezara el proceso de envejecimiento del oído. Eso si tuviera entonces el problema de sordera en oído interno o medio. Exactamente. Hay otras causas, como te digo yo, que son totalmente reversibles. A veces te pueden llevar a un adulto mayor, ese adulto mayor se queja de que no oye bien y cuando vos lo revisas en la consulta te das cuenta que lo que tenía era simple y sencillamente un tapón de cera, por ejemplo. O a veces te llevan un adulto mayor y resulta ser que el paciente tiene una pésima respiración de mucho, pero muchísimo tiempo. Le revisas, encontrás el tabique desviado, encontrás a veces problemas de sinusitis crónica o problemas de poliposis nasal y lo que te das cuenta es que al hacer el examen el paciente no tiene una buena ventilación entre el oído y la nariz, no hay una buena comunicación, entonces ese oído no vibra como debe vibrar, no transporta las ondas sonoras
y entonces el problema en ese caso no es el oído, el problema es la nariz que no permite que ese oído se ventile bien, y al corregir vos los problemas ventilatorios nasales y el problema del drenaje del oído, el paciente vuelve a escuchar nuevamente. Tenemos varias consultas, doctor, Claro. a través de nuestro Facebook. Dice Jennifer Muñoz, por favor preguntarle al doctor qué pasa cuando de repente se comienza a escuchar un silbido o un pitito en el oído sin perder audición. Siempre nos hacen esas consultas. de Sí, escuchar claro, y ese esa es sonido. una consulta muy importante. Mira, ese es el famoso tinnitus, ¿de acuerdo? El tinnitus es un ruido que se mete en el oído. La mayoría de las veces ese ruido es un ruido que proviene del oído interno como tal y tiene que ver con las poblaciones celulares que se encuentran en el oído interno que empiezan a tener desgastes o se empiezan a tener pérdidas de células. Entonces, muchas veces los pacientes pueden ir detectando que conforme vas perdiendo audición, también se va incrementando el ruido en el oído. Hay algunos pacientes que te dicen, como en el caso de Jennifer, que el ruido está presente, pero no sienten pérdida auditiva. En esos casos muchas veces se da porque cuando hacemos el examen auditivo, nos damos cuenta que el paciente en los rangos en donde nosotros todos oímos normalmente, que eso se llama la frecuencia social, el paciente se encuentra manteniendo un volumen estable y bastante bueno. Pero vos ves que salida de esa frecuencia social hay frecuencias donde el paciente empieza a tener algunas pérdidas auditivas. El paciente no lo nota así porque no son ruidos que estén alrededor de nosotros todo el tiempo. Sin embargo, cuando se hace el examen, nosotros podemos notarlo porque se le presentan al oído esas frecuencias, esos tonos, y el paciente entonces puede identificar que hay caída en esos tonos. Ese es el famoso tinnitus. Sí, pues claramente algunos son tratables, algunos no son tratables. Hay que valorar cada caso por separado. Qué incómodo para la persona que tal vez lo tiene y no es Mira, tratable, doctor. Claramente, o sea, eso es algo que en muchos casos genera que el paciente tenga síndrome ansioso y claro. el paciente entonces empieza a pensar todo el día en el famoso ruido y, como decimos en la calle, se ciñe con el ruido. Claro, así es. Bueno, dice Paola Valerio, ¿afecta cuando uno trabaja con audífonos todo el día? Esa es la siguiente pregunta que le teníamos. Ok. Hay veces que al final del día me quito los audífonos y siento como bloqueados los oídos. Sí, eso depende, Paola, de qué tanto volumen le estés dando al audífono y por cuánto tiempo lo estés utilizando. Normalmente las frecuencias auditivas o las intensidades auditivas arriba de los 90 decibeles ya empiezan a generar problema en el oído. Entonces, entre más tiempo utilizamos un artefacto de estos y a más volumen lo utilicemos, más posibilidades hay de que el oído se vaya dañando. La recomendación es tratar de nunca subirle más del 50% del total del volumen que puede dar el aparato y tratar de no utilizarlo por un montón de horas seguidas, porque esto te va acumulando daño auditivo y lo podemos captar en el examen de audiometría. Ese es el examen, el único que debe hacerse la persona que tiene Ese duda. es el primordial o el de screening inicial. Ok. Dice Carlos Morales, mi audiometría dice que tengo 100% de audición. Sin embargo, no escucho lo que me hablan estando en lugares con poco ruido. Entiendo que esto es un problema de discriminación de sonidos por parte del cerebro. ¿Puede, por favor, referirse a eso? Ok, vamos a ver. Hay algunos pacientes que lo que tienen son problemas, digamos, no de audición como tal, sino de atención a lo que están escuchando, ¿de acuerdo? Y hay otros pacientes donde tienen genuinamente lo que se llama una discriminación caída, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que vos le pones diversos sonidos a nivel de la audiometría y, como dice el señor, pues escuchan los sonidos como tonos nada más, ¿de acuerdo? Pero a la hora de que le dan a repetir palabras, esas palabras no las logran identificar y tienen una discriminación muy caída. Cuando eso pasa, usualmente pasa porque hay problemas a nivel de lo que es la vía neurológica del sonido. Y entonces ya ese tipo de paciente hay que estudiarlo de una manera adicional. Ya son pacientes que necesitan estudios de imágenes, que necesitan potenciales, que necesitan otros tipos de estudios para saber en qué parte de esa vía neurológica se está quedando, digamos, perdido el sonido o se está alterando el sonido y saber qué es lo que lo está generando. Una causa de esto, por ejemplo, son los tumores que nacen en el nervio de la audición. Entonces, cuando esos tumores nacen, el paciente inicialmente no tiene una gran pérdida auditiva, pero sí tiene pérdidas en la discriminación del sonido. Ok. Doctor,
Muchísimas gracias por su tiempo. No sé, sus últimas recomendaciones ya para finalizar la entrevista. Mira, verdaderamente el asunto con esto es que cuando tengamos un paciente que tiene sordera, que tiene pérdida auditiva, hay que entender que existen muchísimas causas, algunas que ni siquiera tocamos ahorita, ¿ok? Sí. Y lo importante es poder identificar en qué parte está, porque hay causas que podemos revertir muy sencillamente y otras que si le damos largas podríamos perder nuestra ventana o nuestro chance para poderlo revertir. Muy bien, deberían entonces inmediatamente buscar al médico tratante, que sería el otorrino laringólogo, y por eso hoy es que invitamos al doctor Carlos Saborío. Si usted quiere contactarlo a él, si tiene dudas, si quiere llamarlo, puede hacerlo al número que va a aparecer en este momento en pantalla, 2522-1000, ¿verdad? ¿Tiene extensión? 2522-1000 nada más. 6005 o 6006. Excelente. Y también le voy a dar el Instagram del doctor Carlos Saborío, que ya está en redes sociales, y eso siempre se lo aplaudimos para que usted lo pueda seguir y también esté al tanto. Es dr.carlossaborío. dr.carlossaborío, creo que aparece en pantalla para que usted pueda seguirlo y también contactarlo a través de esa red social. Gracias, doctor. Un placer. Feliz Navidad. Igualmente. Nos vemos pronto. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.